Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. El compromiso para esta semana es sobre los derechos humanos y nosotros sabemos que toda persona tiene derecho al trabajo, ¿sí? A la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, ¿ya? Es lo que están muchas personas atravesando por esta pandemia. Sí, pero hay que tratar de cuidar esto, ¿no? Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de los medios. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Sí, de hecho hay muchos sindicatos, ¿no? Para defender estos. También todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿sí? A vivir libremente, no con libertinaje, sino a ser libres, no ser esclavizados, a no ser torturados, ¿sí? A no ser discriminados por color de piel, por etnia, por lengua, o sea, por la lengua que habla. Y aquí tenemos un collage de los derechos humanos, ¿sí? Dignidad, asociación, religión, deberes, trabajar, descansar, no importa la raza, tenemos derecho a la salud, a una familia, a la nacionalidad, a la libertad de opinión, al bienestar, a la justicia, a la alimentación, a la propiedad, al vestido, no importa el color, idioma, tenemos derecho a la vivienda y a la igualdad. Este es el compromiso, ¿sí? Ustedes tienen que hacer el compromiso para esta semana. Es la semana 14. Listo. El día de hoy vamos a ver la historia de la ciencia desde sus comienzos hasta hoy. El hombre primitivo, ¿sí? Se ha creído desde un inicio, obviamente, por obvias razones, que es un animal superior que poseía curiosidad. ¿Sí? Esta característica que unida a su inteligencia, pero era una inteligencia rudimentaria, lo llevaron a descubrir lo que le convenía o no en cuanto a qué comer o no, qué hacer y cuándo, todo esto debido a repetidas experiencias que lo llevaron a seleccionar los frutos comestibles y a escoger lo que debía comer y no comer y escoger sus vestimentas. ¿Listo? En un principio el hombre primitivo se dedicó, era un recolector, ¿sí? No cazaba todavía. Recolectaba frutas, semillas y de eso se alimentaba. Además que era errante, ¿ya? No estaba establecido en un lugar. Luego empezó a cazar y con la caza, la piel de los animales lo usaba como vestimenta. Con el pasar del tiempo surgieron las primeras civilizaciones y eran estos los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, hasta los balcanes, y estos fueron privilegiados con el don del entendimiento. Fueron quienes desarrollaron el amor a la sabiduría y aquí fue donde empezó el hombre a adquirir la forma en el método científico. Su cerebro empezó a meterse en el método científico. Empezó a inventar cosas que hasta hoy se han utilizado como base para otras máquinas, ¿sí? Siglos más tarde aparecen unos personajes que intentan dar explicaciones naturales a todos los fenómenos del universo y se puede mencionar a Tales de Mileto, quien dijo: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás, así que primero tenemos que vernos a nosotros antes de hablar mal de alguien, ¿no? A Tales de Mileto se le considera como el padre de la filosofía. Luego, Anaximandro, quien trazó mapas astronómicos y geográficos. ¿Sí? Él era un estudioso de los mapas astronómicos y geográficos. Él creó el primer mapa mundi
de la Tierra, del globo terráqueo. También existió Heráclito, a Empédocles, quien de forma rudimentaria dio a conocer la teoría atómica del mundo. Muy rudimentario fue esto, pero desde ahí tomaron bases para poder realizar los siguientes descubrimientos. Más tarde aparece Demócrito, quien admite las causas naturales de las enfermedades. Luego aparece uno de los más grandes científicos y benefactores de la humanidad, Hipócrates de Cos. Él fue el fundador de la embriología, el fundador del método clínico, el cual utiliza la inteligencia y los sentidos para el diagnóstico de la enfermedad. Se le considera como el más grande de todos los médicos y a él se lo llama el padre de la medicina. Recuerden Hipócrates de Cos. Por este recorrido histórico hace su aparición Aristóteles. Aristóteles fue el creador de la biología, la zoología, la botánica, la anatomía y muchas otras ciencias. Fue el primer hombre quien intentó un método para lograr conocimientos seguros, que consistió en la acumulación y clasificación de datos estadísticos, ¿no? Entonces él también inició con la estadística. Fue un observador y ordenador por excelencia. Él sentó las bases del método científico. Fue uno de los primeros científicos. Para los años de 1550 aparece Galileo Galilei. Él hace su primer gran descubrimiento. Consiste en dejar caer dos pesos distintos desde la torre inclinada de Pisa para demostrar que dos objetos de diferentes pesos llegaban al mismo tiempo al suelo. Y no primero el más pesado, como sostenían otros científicos. Luego tenemos a Rogelio Bacón, considerado como el precursor del método inductivo experimental. Francisco Bacón, quien luchó incansablemente por la creación de un método cuyo fin era el de llegar a la verdad, de esta forma se convierte en el padre del método inductivo. Luego se vislumbra en nuestra historia al gran Isaac Newton, quien fue el creador de las tres leyes que ya hemos estudiado, las tres leyes de Newton. Con él la ciencia y el método científico ascendieron a alturas nunca antes obtenidas, pero él se apoyó en los científicos anteriores y en todas sus investigaciones y en todos sus descubrimientos. Él así expuso el método científico. Primero se debe inquirir las propiedades de las cosas y establecer esas propiedades mediante experimentos. Inmediatamente se debe buscar una hipótesis que expliquen estas propiedades. El objeto de una buena hipótesis es el de dar una explicación que nos va a estimular a ser más experimentados, ¿sí? Entonces, nosotros para poder llegar a algo debemos tener una hipótesis. Y luego llegamos a una tesis, ¿sí? O varias hipótesis. Él dijo, si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento. Lo dijo Isaac Newton. Albert Einstein también dijo algo similar. Ya vamos allá. Después de la muerte de Newton, hubo muchos científicos y filósofos que continuaron con los trabajos sobre el perfeccionamiento de la ciencia y sus métodos. Pero entre todos resalta la figura gigante de Antonio Lavoisier, quien añadió la precisión del método experimental. Según Lavoisier, la naturaleza contesta nuestras preguntas con experimentos. Nosotros, todas las preguntas que tenemos, debemos realizar experimentos para poder contestarlas a ellas. Y finalmente atravesamos el siglo XIX con una carrera desenfrenada de descubrimientos hasta llegar al siglo XX, donde aparece Albert Einstein, quien añadió al método científico la ultra precisión y la ultra exactitud utilizando medidas tan precisas como la velocidad de la luz. Él dijo, el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. ¿Qué quería decir? Que usted tiene talento, ¿sí? Pero si no trabaja, no tiene nada. Entonces, es el 1% de talento, pero el 99% es arduo trabajo y paciencia.
Vamos a ver el movimiento desde Aristóteles hasta Einstein. Conceptualizando, el movimiento de un cuerpo siempre ha sido fuente de atención del hombre. En la antigüedad el movimiento se observaba como un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? El movimiento desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿Cómo se originó el concepto de movimiento? Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, quien luego logró gobernar el imperio más grande de la antigüedad. También dijo Aristóteles, ignorar el movimiento es ignorar la naturaleza. Idea de caída libre, donde dijo que la velocidad es proporcional a su peso. También lo dijo Aristóteles. Y Aristóteles es conocido como el padre de la física. Luego tenemos a Galileo Galilei, quien le sucede a Aristóteles. ¿Sí? Este vivió en la Inquisición. ¿Sí? Incluso hubo una Inquisición de las matemáticas. En el medioevo se tenía amplio control del movimiento de una bala de cañón. Como idea sobre la caída libre, concluyendo que los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su peso, y también incluyendo términos como la distancia y tiempo. Galileo Galilei creó el método científico, y él es llamado el padre de la cinemática. ¿De qué manera Galileo Galilei influye en la construcción de este concepto? Isaac Newton, en esa época, rige el pensamiento como herramienta científica. Él investigó los fenómenos cotidianos y las causas, dándole una explicación científica, por ejemplo, en la astronomía. Él propuso las 3 leyes fundamentales para el movimiento: el principio de masa, el principio de inercia y el principio de la acción y reacción. Él dijo, si consigo ver más lejos es porque he conseguido apurarme a hombros de gigantes, aludiendo a Aristóteles y a Galilei. Isaac Newton se apoyó en todos los descubrimientos científicos que realizaron Aristóteles y Galileo Galilei. Para él poder lograr todo lo que logró, se apoyó en todo el trabajo que hizo Aristóteles y Galileo Galilei. Es lo que han hecho todos los científicos. Apoyándose con los trabajos anteriores, ellos han demostrado nuevas leyes, nuevos conceptos científicos y nuevo conocimiento. Luego viene Albert Einstein. En su época se está desarrollando la teoría cuántica, estudiando el movimiento de las partículas subatómicas, y esto lo inició Albert Einstein. Él estudió el problema del movimiento desde una perspectiva relativista, desarrollando la teoría de la relatividad. Albert Einstein nació en 1879 y murió en 1955. ¿Y a qué conclusión llegamos? La construcción de este concepto, según Turing, que explica que las teorías se hacen progresivas a partir de lo que existe. Entonces, a partir de lo que existe, hay un progreso, ¿sí?, de cada una de las teorías. Y resulta que existen más y hay más preguntas. A partir del estudio del movimiento, dieron origen a distintas teorías que explican lo que sucede en el vivir cotidiano, lo que ocurre fuera de nuestro planeta y qué sucede a nivel atómico. La velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo. ¿De qué manera influye el contexto histórico en el cual se construyó este concepto? Esa es una pregunta que hasta ahora los científicos se hacen y siguen encontrando muchas más respuestas y muchas más preguntas a todo el mundo de la física. A ver, chicos, hemos terminado con la clase, pero vamos a hablar sobre el proyecto, ¿sí? Su proyecto está en la página, voy a abrir la página, el documento, ¿sí? Tienen que hacer de su libro de física, ya, verán, en la página 227, ¿sí?, el tema, la parte que dice laboratorio, tema determinación del coeficiente de rozamiento, ¿sí? Ese es su proyecto. Usted tiene que construir eso, ¿sí? Y eso usted va a responder las preguntas de aquí, la tablita, y
me va a presentar la próxima semana, el día viernes, yo le reviso, en clases. Ya le voy a indicar cuál es la página, le voy a compartir la pantalla para que usted pueda observarla. Aquí está. Ya. ¿Sí lo puede ver? Este es su proyecto. Entonces, tiene que realizarlo. Y el día viernes en clases, vía Zoom, usted me va a ir presentando su proyecto. ¿Ya? Lo va a hacer funcionar. Entonces va a utilizar, lo que va a utilizar es madera. ¿Ya? Los bloquecitos de madera, tiene que hacerlo en un plano inclinado. Ya eso queda a su imaginación. Y va a responder las preguntas de acá. ¿Ya? Y va a llenar este cuadrito con las fórmulas que le dan aquí. En ese cuadrito. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Ya entonces verán, recuerden, el día viernes yo les reviso el proyecto, ¿sí? Y ahí elegimos a unas 2 o 3 personas para que realicen un video de máximo, pero máximo unos 20, 30 segundos, ¿sí? Explicando cómo es su proyecto. Y eso me tienen que enviar a mí para enviarle al ingeniero. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos la siguiente semana. Ah, no se olvide que también yo ya les envié el proyecto de inglés, ¿sí? Y eso usted me va a presentar el día miércoles, así mismo vía Zoom, ¿ya? También me tiene que enviar al correo, ¿ya? Porque habrán chicos que no se logren conectar, entonces tienen que enviarme al correo las fotografías. Pero yo voy a ir revisando vía Zoom. Y sería bueno que todos se conecten porque yo les voy a revisar el proyecto en la clase. ¿Listo, chicos? Dice, Díganme. ¿y cómo dice de inglés con esa duración? Tiene que hacer unas flashcards o tiene que ver el video que ahí les mandé un enlace para que tengan una idea de cómo hacer. Pueden hacer unas flashcards que serían unas tarjetitas de papel, más o menos así, o más pequeñas. Hace el dibujo aquí y las oraciones acá. Sí. O puede inventarse un juego de mesa con las mismas flashcards. Ya queda a su imaginación. Mientras más imaginativo sea, mejor nota tiene. Vean, por ejemplo, aquí, que me pasa a mi hija. Esta es una flashcard, pero esto es de multiplicaciones, ¿sí? Entonces, le hace con cartulina. Aquí está la multiplicación, aquí le podría poner el dibujo y acá la respuesta que podría poner la oración, ¿sí? Ya, Ya, chicos. Entonces, y la tarea es el tema 7 desde la página 220 hasta el tema 8 que está en la página 224, que sería hasta la 226. Entonces, de la 220 a la 226 tiene que hacer la tarea. El proyecto es aparte, ¿no? El proyecto me presenta el miércoles. El de física el jueves, del viernes, ustedes tienen viernes. Y de inglés el miércoles. ¿Listo, chicos? Ya. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un bonito fin de semana. Festéjele a su papá muy bien. Y nos vemos la siguiente semana, chicos. Chao, chao.